Ok, muy buenas tardes, amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación que hoy estamos llamando Ética para la Sostenibilidad, que es parte de un proyecto más grande entre tres universidades, la nuestra, la Pontificia Universidad Católica del Perú, el TEC de Monterrey en México y Uniandes en Colombia, específicamente su laboratorio, el COTS, encargado de todos estos temas sostenibles tan amplios y tan complejos. Y justamente como son amplios y complejos, nos ha parecido prudente empezar este ciclo, este seminario que entendemos va a ser permanente, va a durar durante todo lo que podemos hacerlo durar, sobre un tema que es vital para poder comenzar a discutir algo tan delicado y es la ética. Entonces, vamos a discutir hoy día algunos temas de ética que yo tengo que decirles sin ninguna vergüenza, que me sorprenden, que los encuentro también interesantísimos dentro del propio ámbito de la sostenibilidad, que van, como hemos anunciado incluso en nuestra difusión, desde la fast fashion hasta el fast food. Y entonces ahí hay unas discusiones muy interesantes que yo creo que pueden enriquecer todo este tema para nosotros, los profanos. Entonces, es también importante que veamos esto, como digo, como el primer paso, digamos, el play de inicio de algo que es un componente indispensable, no solamente de la educación que impartimos en nuestras universidades, sino también en nuestros proyectos de investigación personales y grupales. Entonces, es un tema que, como digo, trasciende a los niveles de estudiantes y profesores, al público en general, a la sociedad en que nos movemos. Y también va a ser excusa, espero podremos anunciarlo a la brevedad, para pensar en hacer una semana de la sostenibilidad, un concurso interno, un premio interno de sostenibilidad sobre el cual ya conversaremos con más calma. Hoy día tenemos tres personas que van a estar en esta conversación, tres ponentes, iba a decir, pero no es exactamente eso, son parte de una conversación de lujo. Por el TEC de Monterrey tenemos a Luis Fernández Carrillo, por Uniandes, por el COTS, a Juan Camilo Cárdenas y por la PUC a el Fernando Roca. Los tres son súper expertos, así que no vamos a así abundar en sus CVs, pero ya los irán conociendo en esta misma conversación. Y vamos a empezar, si me permiten, con Juan Camilo Cárdenas, desde Colombia, que nos trae así muchas cosas interesantes que escuchar. Por favor, Juan Camilo. Adriana, muchas gracias y muchas gracias por liderar este esfuerzo para nosotros desde el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe. Pues es obviamente un placer poder tener estas conversaciones. El centro quiere construir más lazos y más redes alrededor de estos debates de la sostenibilidad y lo queremos hacer a lo largo y ancho de la región latinoamericana y del Caribe, y pues qué mejor ejemplo que estar aquí reunidos con amigos del TEC de Monterrey y de la Católica de Perú y de la Universidad de los Andes y poder tener estas conversaciones. En esta ocasión nos metimos de una vez en un tema muy complicado porque el tema ético alrededor de la sostenibilidad tiene múltiples dimensiones y yo voy a tratar de tocar algunas puntadas alrededor de esto desde la profesión y lo que yo hago, desde mi recorrido en estos temas, desde la economía ambiental, que es mi formación y mi campo de investigación. Pero voy a tratar de problematizar la forma en cómo los economistas tratamos de trabajar estos temas, porque creo que en la medida en que podamos tener una conversación, pues obviamente primero con Fernando y con Luis y con Adriana y después con el resto de las personas que están aquí presentes, poder recibir algunos comentarios y reacciones de cómo podemos caminar hacia adelante, porque en últimas yo pensaría que la sostenibilidad en sí misma tiene que tener una posición o unas posiciones éticas claras, y tal vez la mejor expresión que he podido yo de compilación de los argumentos de la ética por la sostenibilidad están reunidos en la encíclica de Laudato Si del Papa Francisco, y obviamente el texto reciente de Laudato Deum, que creo que complementa muy bien lo que estamos hablando. Pero yo no me voy a meter en el campo mismo de la filosofía moral y la filosofía ética del texto de la encíclica, pero sí simplemente para decirles a quienes están aquí escuchándonos que si no la han leído, léanla, la encíclica de Laudato Si, porque creo que es de los textos más claros para poder soportar buena parte de lo que voy a tratar de decir acá. Pero además porque
personas como Fernando, que sé que son conocedoras del tema, probablemente van a mencionar algo de esto, y yo me voy a concentrar en los temas económicos. Entonces, con esa muy corta introducción voy a tratar de compartir aquí la pantalla con ustedes y vamos a ver cómo nos va, tratando de apuntarle a que en los 12 minuticos que me quedan acá pueda recoger algunas ideas, pero más que recogerlas, abrir unas preguntas complicadas al respecto. Y entonces para eso debo ir aquí y ya en este momento deberían estar viendo mi presentación. Y lo que voy a hablar es de unos dilemas económicos asociados a la sostenibilidad, pero vuelvo y repito, desde la perspectiva de lo que desde la economía hacemos para este tema. Entonces, entrando en materia, voy a contarles una historia que tal vez es un ejemplo muy interesante de las distintas dimensiones éticas asociadas a las decisiones económicas. Y voy a arrancar con un caso que no es directamente asociado a lo ambiental, porque creo que a veces nos sirve salirnos de la misma contexto del que estamos hablando, pero sí definitivamente un caso que involucra elementos éticos y económicos muy importantes. Y el caso es el siguiente. Por allá en el año 98, la General Motors, que es uno de los fabricantes de vehículos más grandes del mundo, empezó a recibir reclamos de que un carro particular de un modelo que ellos tenían estaba generando explosiones fuera de lo normal en el tanque, en la forma como el tanque de gasolina estaba ubicado en el carro, y este tanque de gasolina estaba causando incendios y efectivamente hubo varios casos dramáticos de pérdidas de vidas humanas debido al tanque de gasolina, y esto tuvo que ver con reclamando de parte de las víctimas un problema de diseño del carro. El punto es que General Motors, cuando empezó a recibir este tipo de discusiones, investigó el tema y le preguntó a sus ingenieros, y esto que estoy diciendo es porque ya está documentado gracias al caso jurídico, le pidió a sus ingenieros, ingenieros y economistas y demás, averígüennos cuánto nos cuesta reparar este problema para los carros que ya están vendidos. Y básicamente lo que encontró los equipos técnicos, esto está documentado en un memo interno que circuló en la compañía, es que si mandaban a arreglar cada uno de los carros que habían ya vendido, llamar a los dueños de los vehículos y hacerle un arreglo al carro en términos de reparar los problemas de seguridad que tenían por el diseño del tanque de gasolina, ellos calculaban que cada uno de esos carros les costaba $8.59 el poder reparar por unidad el problema que generaba el riesgo. Y por otro lado, otro cálculo que hicieron fue el siguiente, y es cuánto nos costaría como empresa si esperamos a ver cuáles carros explotan, nos demandan, vienen los dueños de los vehículos, nos presentan una demanda y reparamos a las víctimas por los daños, más o menos bajo el argumento de que no todos los carros que tienen el problema de diseño van a estallar. Y lo que encontraron es que por carro vendido, ellos esperaban que si esperando las demandas de algunos de ellos les costaría $2.40 por carro. Y en un cálculo económico entre los $8.59 si mandan traer todos los carros o $2.40 si esperan a que algunos de ellos estallen y presenten la demanda, tomaron la decisión de mantener silencio y no hacer nada. Y fue una decisión desde una lógica económica de que nos sale más barato una cosa frente a la otra, y por lo tanto, dado el interés de la compañía a defender los intereses de sus accionistas y el interés de la compañía por mantener la viabilidad financiera del vehículo, tomaron una decisión a conciencia a través de un juicio ético, porque aquí hay un juicio ético sobre esto, frente a quiénes son las personas involucradas, pero una ética que podemos estar o no en desacuerdo con ella, dependiendo de la perspectiva que estemos aplicando. Y para allá es para donde voy con un caso así de dramático. Les cierro la historia en que, si bien callarse les ahorraba $6.19 por carro, terminó en juicio la compañía y este problema le terminó costando a la compañía casi $5 billones que determinó un juez de California, dado que se demostró que la compañía había incurrido en este caso en ocultar información de primera mano que podría afectar al interés común. Quiero que de aquí extrapolen a un siguiente caso que es un poco más parecido, que es el caso de las tabacaleras en Estados Unidos. Todos ustedes saben
que las tabacaleras mucho antes supieron que la nicotina y la fabricación y consumo de cigarrillos producía cáncer de pulmón, y fue el argumento jurídico a través del cual los estados de Estados Unidos y sus sistemas de salud llevaron ante las cortes a las grandes tabacaleras, Philip Morris y demás, y terminaron perdiendo y compensando a las tabacaleras bajo el argumento de ustedes sabían que la gente se iba a afectar en salud y por lo tanto son responsables de y deben pagarle al aparato estatal y a los sistemas de salud los daños en que tuvieron que incurrir los sistemas de salud por la atención a las enfermedades respiratorias y cáncer de pulmón causados por el consumo de cigarrillo. Y el tercer ejemplo que quiero extrapolar desde este otro, de nuevo, es el del cambio climático. Las empresas, y pareciera que los memos internos lo están generando, las empresas de la industria de los combustibles fósiles sabían con mucho más tiempo de lo que el público sabía que la producción y consumo de combustibles fósiles acumularía gases de efecto invernadero que afectarían a la economía y la sociedad, y fue información que fue alertada por ingenieros y equipos técnicos científicos al interior de las empresas de la industria de combustibles fósiles, y sin embargo han continuado con la acción, y este nuevo elemento todavía está en proceso ante las cortes de si es un argumento jurídico o no, pero ya hay suficientes demandas que ustedes probablemente han oído. Unos jóvenes adolescentes en Portugal acaban de llevar ante las cortes de la Unión Europea a 32 naciones por no hacer lo suficiente frente a los fósiles. En el estado de Montana, en Estados Unidos, un juez acabó de declarar legal la presentación de una demanda de un grupo de más de 20 niños en el estado de Montana porque se les violaron sus derechos, y ahí vamos. Pero quiero que piensen en estos tres ejemplos, si es, sabemos que hay un problema, lo ocultamos porque hacemos un análisis de costo-beneficio y frente a ello, ¿dónde está la acción? Entonces, con eso en mente, quiero usar un marco conceptual muy sencillo para mi argumento, y es el que utiliza Jonathan White en su libro de Ética en Economía, que se los recomiendo enormemente, de cuáles son los marcos conceptuales que usamos para el juicio moral en economía. Y aquí él lo trata de resumir, y voy a hacer un poquitico muy simplista, y le voy a pedir disculpas a quienes desde la filosofía moral y desde la ética saben que esto es mucho más complejizante, pero lo quiero traer aquí a colación simplemente para poner un lenguaje sencillo, y es lo siguiente: ¿cómo miramos los problemas de decisiones económicas o desde la gente que toma las decisiones, o desde las acciones que se están tomando, o desde el resultado final que está resultando de esas acciones? Y claro, en el caso de General Motors y de este caso, podemos pensar en cuál fue la decisión ética y moral de quienes tomaron decisiones al interior de la compañía, de decir, tenemos esta información, ¿qué hacemos? O las acciones que se tomaron en ese momento, o el resultado al final del ejercicio. Supongan un escenario en que la corte no termina recibiendo una demanda, o la demanda se cae y la empresa termina con un resultado económicamente más beneficioso, porque en su evaluación de costo-beneficio, los costos de tomar una acción versus la otra le pueden ahorrar un dinero considerable, y de nuevo bajo una ética de defensa de los derechos de los accionistas y de los deberes de la administración de la empresa y de la gerencia de la compañía frente a sus accionistas, pues hace también parte de un orden legal y de un contexto en el que estamos hablando de los sistemas de la economía de mercado en que vivimos. Y en ese sentido, cuando uno piensa desde la gente, desde la acción o el resultado, vámonos en reversa. Cuando pensamos en el resultado, es lo que normalmente llamamos una ética basada en los resultados o el consecuencialismo, que de alguna manera tiene una relación directa con el utilitarianismo, que fue el argumento del que estoy hablando al final, y es desde la perspectiva de la compañía. El resultado final en términos de consecuencialismo era callémonos porque nos sale más barato, y al final en todo caso vamos a compensar a las víctimas de ello, porque quienes no resultaron víctimas pues no sufrieron el daño porque no se les estalló el tanque de gasolina. O una ética basada en el deber y las reglas, que es normalmente esta aproximación deontológica que tenemos sobre esto, y cuáles eran los procedimientos, deberes y reglas que había al interior de la compañía. Y cuando en una junta directiva, en un comité técnico, unos ingenieros dicen, aquí están los cálculos, y unos economistas y financieros y contadores dicen, aquí están los cálculos, ¿cuáles las reglas interiores de la compañía, de si tienen un estatuto interior ético que dice, por más de que las cuentas financieras den así, las cuentas éticas o morales de responsabilidad social y ambiental pues de pronto no dan en ese sentido? Y finalmente una ética basada en las virtudes o en el carácter de las personas, y que tiene que ver con los agentes, si es, en últimas, alguien tomó la decisión de hacer algo frente a estos casos, el de las tabacaleras, ahora el de las industrias fósiles, y en el caso de estos carros, y es
tenemos la información y podemos actuar acorde y asumir las consecuencias de ese acorde, porque es que las consecuencias son complejas en todos los casos también. No es tan blanco y negro. Hay consecuencias económicas de perder mucho dinero para una compañía y por lo tanto tiene consecuencias éticas sobre las personas empleadas, sobre los accionistas y demás. Estoy complejizando para entender que hay muchas dimensiones con las cuales podemos mirar estos elementos desde la gente, desde la acción o desde el resultado y con argumentos, digamos, desde las perspectivas de estas herramientas. Y para eso simplemente voy a hacer un ejercicio muy rápido para motivar toda esta discusión acá. Le voy a pedir a todos los que están acá, no sé cuántas personas estamos en este momento conectadas, yo vi que éramos unas 30, 40 personas. Cierren los ojos por un momento y hagan un recorrido de memoria visual de su ropero actual, todas sus prendas y sus zapatos y demás. ¿Listo? Quiero que hagan un recorrido rápido de todo ese ropero. Y voy a enviar aquí por el chat, voy a dejar de compartir aquí un segundito, voy a enviar aquí por el chat para que contesten un Mentimeter de esos rapidísimos que podemos hacer, que ya les voy a decir cuál es, y contesten rápidamente y les voy a mostrar los resultados después de haber visto ese recorrido visual por su ropero, que contesten a una pregunta muy sencilla y aquí va el link en el chat de Mentimeter. Y es contesten si ustedes podrían tener una vida tranquila durante los próximos 12 meses sin llegar a comprar una nueva prenda de su vestuario. Creo que aquí no hay niños que crecen 20 centímetros por año o adolescentes que tienen que cambiar ropa porque simplemente se les quedó grande, pero asumiendo que todos estamos en una vida adulta, estamos más o menos estabilizados en el tamaño de nuestros cuerpos. Más o menos. Ya he recibido 27, 28 respuestas. ¿Cuántos tenemos, Adriana? Somos 44 ahorita. Ok, ya voy en 32 respuestas. Nos pones así in the spot, como dicen los gringos, Juan Camilo. Sí, pero mantengo la privacidad y confidencialidad sobre las decisiones, o sea que ni Muy siquiera bien. yo sé quién está contestando, es totalmente anónimo. Pero es una pregunta que nos tenemos que hacer a nosotros mismos. Fíjense y verá que es un mirarnos en el espejo. Estoy apelando a Adam Smith. Adam Smith lo que nos decía era frente al tema de la simpatía. El argumento de Adam Smith es: la sociedad es el espejo en el que nos vemos desde nuestras virtudes y valores. Y en ese sentido es pongámonos en un espejo. Y en este caso es hagámonos esta pregunta. Y ese me va a servir simplemente para cerrar con mi punto en este argumento. Entonces voy a ya recibí 41 respuestas, acá las tengo, no se las voy a dar todavía y simplemente los voy a dejar con el siguiente argumento para cerrar acá mi presentación, como una pregunta provocadora. ¿Qué hacemos con la industria del fast fashion y sus consecuencias ambientales? En este momento se calcula que cerca de más de 90 millones de toneladas de desechos vienen de la producción y consumo de la industria de la moda. Y 79 trillones de litros de agua son usados anualmente para poder producir y consumir y lavar las prendas que entran a la economía de mercado. Entre 200 y 500.000 toneladas, o sea, es el rango mínimo y el límite alto, de microplásticos al año son depositadas en los océanos. Ya sabemos que se ha demostrado que hay microplásticos hoy llegando a las fibras de los corazones de los seres humanos. Literalmente las fibras, no estoy hablando del proceso emocional, estoy hablando de los tejidos del cuerpo humano donde están llegando microplásticos. Pero también, por otro lado, entre 60 y 75 millones de personas son empleadas hoy en la industria textil y en muchos casos en países como Bangladesh, India, algunos países centroamericanos y de verdad, son poblaciones de muy bajos ingresos cuyo único o probablemente único medio de vida está en esta industria de la moda rápida, donde hoy tenemos ya no 4 colecciones de moda. A los latinoamericanos y especialmente en el norte de Sudamérica y Centroamérica nos metieron la historia de que había una colección de verano, de invierno, de primavera y de otoño y nosotros no tenemos ninguna de esas estaciones ni en Colombia ni en Panamá y demás. Y sin embargo, y ya trascendimos las 4 colecciones y ahora me dicen expertos en temas de industria de la moda que podemos hablar de 10, 12 colecciones al año. Entonces,
quiero dejar allí esto como los dilemas económicos sobre los que tenemos y las decisiones grandes que tenemos que tomar frente a cómo evaluamos desde una perspectiva, como les decía hace un rato, desde la ética basada en los resultados al final, o una ética basada en los deberes y las reglas, o una ética basada en las virtudes y el carácter, es decir, del carácter de las personas. Entonces, con eso dejo allí para que demos la palabra a nuestro siguiente invitado y podamos continuar la conversación. Más tarde les cuento los resultados de la votación. Muchas gracias, Juan Camilo. Nos deja conflictuados. Pero así, eso es buena señal en una clase, en una conferencia sobre ética. Entonces, ahora nos va a hablar, nos acompaña Luis Fernández Carrillo, del TEC de Monterrey. Y Luis Fernández, si quieres hablar, por favor. Muchas gracias. Buen día a todos, a todas. Muchas gracias por estar aquí. Un placer también estar aquí con mis compañeros panelistas. Muchas gracias por la invitación. Yo soy coordinador académico de Ruta Azul, que es el plan de sostenibilidad del Tecnológico de Monterrey, y también soy profesor de ética en la misma institución, por supuesto. Quisiera ofrecer una reflexión un tanto distinta a la que nos ha hecho Juan Camilo. Voy a tratar de abordar algunos temas de los cuales partir de la reflexión que él hace, pero llevarla a otra idea que quisiera que fuera parte de la discusión del día de hoy. Entonces, ahora Juan Camilo nos mostró muy bien los distintos tipos de análisis que se hacen comúnmente para determinar una serie de preguntas, ¿no? Que es básicamente si debemos de actuar, si nos conviene actuar frente al medio ambiente, etcétera. Pero es básicamente esa la pregunta, si debemos actuar, si nos conviene actuar. Aquí es donde surge mi argumento, y yo diría que tenemos que tomar en cuenta el contexto actual, porque esto va a resignificar lo que significa los principios y los conceptos éticos para enfrentar el mundo actual. Yo diría que todas estas preguntas son partes de precisamente de una ética de la sostenibilidad, pero que el contexto actual, me refiero el escenario, cómo estamos actualmente de cambio climático, los escenarios futuros y pues toda la serie de crisis ambientales que estamos enfrentando actualmente, ¿no? La extinción masiva de especies. Hemos ya alcanzado 6 de 8 límites planetarios, y no solo alcanzado, sino sobrepasado por mucho, de acuerdo a la última actualización del Stockholm Resilience Center. Entonces estamos con el planeta fuera de control. Ya no es solo de qué manera estamos afectando el medio ambiente, sino cómo nos hemos transformado en una fuerza telúrica que ha trastocado el planeta, ¿no? No lo hemos modificado, no lo estamos afectando. Esto es muy distinto a cualquier otro momento de la historia en el que pues, se ha transformado en una fuerza planetaria, con implicaciones en las próximas décadas, en los próximos milenios, sobre la influencia que ha tenido el ser humano. Y eso significa que las reglas del juego, incluso los conceptos, la filosofía detrás de la ética, de la sostenibilidad, se va a modificar acorde a esta nueva realidad, digamos, que nos estaremos enfrentando. Un antropoceno, queriendo decir toda la suma de crisis ambientales que estamos enfrentando, un escenario de cambio climático realmente pavoroso y el más probable que alcancemos, y un sinnúmero de problemas ambientales. Esto trae consigo cambios en las condiciones de existencia de la humanidad. Y con ello, pues trastoca todas las filosofías que podamos tener detrás de ello. Entonces vamos a partir de que el antropoceno, cuando digo el antropoceno, no es solamente un concepto geológico acuñado por Paul Crutzen, premio Nobel, sino que es sobre todo realmente comenzar a navegar una nueva época, una nueva condición de existencia para la humanidad. Condición de existencia nueva, eso será como lo importante, que no lo habíamos tenido porque además la humanidad y la civilización solo conoce la época anterior, el Holoceno. Yo diría que la ética de la sostenibilidad que hemos basado es precisamente basada en un Holoceno de condiciones sumamente amables, pero a la hora de transitar al antropoceno significa ir a un mundo con amenazas concretas, serias, o sea, ya no es el riesgo de quedarnos sin agua, sino es enfrentar el día cero,
es enfrentar incendios gigantescos, es enfrentar el sinnúmero de problemas que estamos enfrentando actualmente. Entonces, con este cambio en la condición de existencia, entonces tenemos que preguntar, ¿qué será la ética en estos años de degradación, de época turbulenta que nos vienen, ¿no? Que están comenzando ya y que vienen hacia adelante? Entonces, mi reflexión va incluso a preguntarnos cómo debemos de modificar los conceptos e incluso preguntarnos qué significa la ética o sobre todo qué significa la justicia en estos tiempos. ¿Qué significa la justicia en el antropoceno? Entonces, para llegar a eso, y tomando en cuenta este antecedente que estoy mencionando de estar navegando una nueva condición de existencia en el antropoceno, entonces tenemos que entender que éticamente ya no somos los mismos en términos de condición de existencia. A partir de ahora, las generaciones nacen vulnerables, o sea, ya no es si una cierta condición aleatoria los va a volver vulnerables a un desastre ambiental, a los efectos e impactos del cambio climático, sino que nacen en una época que les va a tocar de una forma u otra. El día de hoy, con 1.2 grados de aumento de la temperatura media del planeta, 85% de la población mundial está viviendo de una forma u otra los impactos del cambio climático, ¿no? Entonces, ¿qué significará cuando cruzar 2 grados centígrados? ¿Qué significa nacer en ese tiempo? No naces, naces vulnerable por el hecho de nacer, por un lado, pero por el otro, y aquí es sobre todo donde se comienza la reflexión ética, no solo naces vulnerable, sino naces vulnerado. Y eso va a ser muy importante, porque a veces se nos olvida que la crisis ambiental, que el cambio climático no es un evento fortuito, sino que este es un evento, digamos, provocado, es antropogénico de inicio por la actividad humana. Eso ya tiene ciertas implicaciones éticas sumamente importantes, pero además porque hemos escuchado demasiado tiempo la narrativa de que esto es por emisiones históricas de países que no sabían lo que estaban haciendo, según sus propios argumentos que utilizan en la COP, por ejemplo, para deslindar responsabilidades. Entonces dicen, bueno, ok, emitimos tanto, pero no sabíamos, no tenemos intención. Y también se habla de la inacción de los gobiernos, es la narrativa general, sobre todo pensando, vamos a la COP28, yo diría que si este es un problema urgente, pues ya nomás ir en la 28 significa que vamos muy mal, ¿no? Para atender una situación que se supone urgente. Entonces, a través de esto, estamos viendo que no, pues no estamos actuando, no estamos actuando y sobre todo se habla de una inacción, pero más que no actuar, aquí hay que cambiar la narrativa y decir que mantener el status quo, pagar dinero, financiar los combustibles fósiles, pues son acciones bastante directas y esas son acciones que están ocurriendo ahora. Entonces, romper con la narrativa de una inacción para decir que más bien se está perpetrando tal vez la injusticia más grande cometida a la humanidad, que es condenarla a navegar hacia el antropoceno. Esa es la gran injusticia que se está cometiendo el día de hoy y que sobre todo tiene perpetradores, ¿no? O sea, no solo en términos de deuda ecológica, no solamente las emisiones históricas, sino gobiernos, personas, compañías, organizaciones que abiertamente han históricamente y hasta el día de hoy financiado trillones de dólares para mantener el status quo, para no actuar, para favorecer la economía. Entonces, en esos términos es que no solo nacemos vulnerables, sino vulnerados. Imaginen nacer ya con una injusticia perpetrada. Eso nos habla de una nueva condición ética para la humanidad. Ya nacemos vulnerados, no solo vulnerables al entrar en esta nueva época, ¿no? Entonces eso significa una serie de reglas, una serie de elementos de por qué llegamos a este momento y que tenemos que recordar con mucha rapidez y simplemente mencionar que este actuar de dejar que ocurra el cambio climático, que ocurran en toda esta serie de problemas es realmente lo que se conoce como una biopolítica o incluso una necropolítica impuesta sobre la humanidad. Aquí importante mencionar Michel Foucault, el filósofo francés, mencionaba la biopolítica como
el poder como una gestión calculada de la vida y también un poder para exponer a toda una población a la muerte. Y entonces, si ya nacemos vulnerados, pues en gran manera significa que estamos expuestos, estamos precisamente expuestos a la posibilidad de morir, de ser vulnerados por los impactos del cambio climático y la crisis ambiental. Entonces, caemos bien en la definición de biopolítica de Foucault, pero se puede atinar un poco más. Foucault después de Foucault, Achille Mbembe desarrolla el término necropolítica para decir que la necropolítica es la subyugación de la vida al poder de la muerte y que sobre todo la necropolítica surge como el resultado de una decisión de matar o exponer a la muerte a comunidades enteras para priorizar la economía. Y pues eso es exactamente lo que estamos viendo. Y no es mi opinión. Veamos la cantidad de trillones de dólares que el día de hoy se están financiando a los combustibles fósiles, ¿no? Eso es básicamente financiar la catástrofe. Eso, finalmente, con esto quiero terminar mi intervención. ¿Eso dónde nos deja a nosotros como humanidad en este juego, en este crimen perpetrado que además va a ser irreversible? Y sobre todo es a que pensemos en la narrativa, porque mientras todo esto está ocurriendo y millones de personas hablando de los datos que nos da el panel intergubernamental de expertos en cambio climático sobre los impactos, los millones de personas que estarán sufriendo, que estarán muriendo por el cambio climático y que de alguna manera no se ha considerado un crimen. Entonces, ¿cómo puede ser que mientras ocurre esta necropolítica ni siquiera se ha considerado un crimen? Dos puntos fundamentales para cerrar. Uno, el papel de la violencia lenta, este término acuñado por Rob Nixon, de que una violencia ejercida contra la humanidad que ocurre de una forma tan lenta a largo plazo que ni siquiera es considerada como violenta, por un lado, y por el otro lado, la figura que otro filósofo, Giorgio Agamben, dice la figura conocida como Homo Sacer, que el propio Agamben va a decir que significa un sujeto al que es posible matar sin que esa acción sea considerada un delito. Es la figura más frágil a la que otros pueden violar, matar sin consecuencias jurídicas. Cualquier persona vive hoy en un estado de indefensión. Todos somos meras vidas desnudas, expuestas a la muerte por la violencia que puede ejercer un soberano y o cualquier otro, en complicidad o bajo el signo de la indiferencia por parte de quienes pretenden vigilar. Entonces, pues mientras se comete este crimen a la humanidad, que ahora estamos condenados a vivir en el antropoceno, que la gente será vulnerada por el cambio climático, no puede ser vulnerada, sino será vulnerada por el cambio climático, y frente a este crimen, pues sin lugar a dudas tenemos que hacer una reflexión de pues qué significa la ética, qué significa la justicia ante semejante panorama de que una propia injusticia perpetró un cambio de época, de condiciones de existencia para la humanidad. ¿Qué significa la justicia en este tiempo? ¿Podemos recobrar la justicia? Y simplemente para decir, hay una justicia que hemos perdido para siempre, que conforme naveguemos en el antropoceno, un futuro en el que todos vivimos, o sea, la definición de desarrollo sostenible ha sido y será ya robada, no será posible alcanzarlo. Es un concepto que ya ha quedado caduco, ¿no? No garantizamos el disfrute de la tierra ni para esta generación ni para la que sigue. Entonces, estamos alimentando de un concepto caduco para un mundo que nos cambia a cada segundo, a cada paso, las condiciones de la existencia. Entonces, ¿qué significa la justicia? ¿Qué significa la ética a este nuevo mundo que ya estamos comenzando a navegar? Con eso quiero cerrar mi participación agradeciéndoles. Uf. He llegado a la conclusión con todo esto que escucho, que hay que comerse a los ricos y a los políticos. Antes entonces de hacer estas cosas apresuradas, vamos a terminar con la primera parte de nuestra presentación hoy con Fernando Roca, aquí de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fernando, por favor. Bien, buenas tardes para Perú, Colombia, y todavía buenos días para México, creo, por ahí. Y gracias, Luis, gracias, Juan Camilo. Yo lo que pensaba hacer después de haberlos escuchado, creo que voy a cambiar un poco lo que tenía planteado, pero de hecho, hablamos mucho de ética, ¿no? De hecho, el concepto de ética viene de la antigüedad.
Aristóteles la definía como una virtud inherente a la condición humana que permite hacer el bien, y que ese obrar bien nos empuja a los seres humanos, cuando tratamos de obrar bien, a mejorarnos y mejorar aquello con lo que estamos actuando, ¿no? Estamos hablando de un concepto de hace más de 2.400 millones de años. Y antes de él estaba Platón, por supuesto, que más bien hablaba de virtud, ¿no? Y vinculaba la virtud con el tema de la ética, ¿no? Entonces, todo esto nos abre hacia una manera de actuar que tendría que ser una manera de actuar para hacer las cosas de la mejor forma, ¿no? Y esto en la vida cotidiana, ¿no? El concepto de sostenibilidad, ya lo ha dicho Luis, lamentablemente está superado ahora, ¿no? El tratar de... Esto viene del informe Brundtland en Alemania en el año 87, ¿no? Que se acuña este concepto pensando en la sostenibilidad desde el desarrollo, ¿no? La posibilidad de satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer a las de las futuras generaciones, ¿no? Sin embargo, como ya estamos viendo, aquí hay algo que no está funcionando, hay una pieza de este rompecabezas teórico que está fuera de lugar, por la situación actual del planeta, por la presión que estamos ejerciendo, ¿no? Pero si tratamos de hacer una primera lectura básica, si vinculamos estos términos de sostenibilidad y ética, podríamos decir que es la virtud de practicar el desarrollo sostenible, nos permite no solo el obrar bien, sino que, siguiendo a Aristóteles, nos posibilita a los seres humanos el llegar a ser mejores y encontrar las mejores formas, valga la redundancia, de relacionarnos con nuestro entorno y ejecutar las acciones que emprendemos a diario de las maneras más correctas. Pero ¿por qué no se da esto? ¿Qué es lo que está detrás que ha hecho que perdamos el rumbo y estemos ahora en una situación límite? Como dice el Papa en su último documento, ya estamos llegando al punto de quiebre en esta exhortación apostólica a la que hizo referencia Juan Camilo, ¿no? La Laudato Deum, ¿no? Llegando a un punto de no retorno. Y eso sobre todo va a comprometer a las generaciones futuras. Pensar en la ética como una virtud sin relacionarla al entorno en el que vivimos, en el que por supuesto están los seres humanos, supone un camino incompleto en la búsqueda del bien personal y común, a través del actual cotidiano, ¿no? Y por lo tanto, es una lectura parcial, una lectura errada en nuestra relación con los demás y con el entorno, ¿no? Durante muchos años se ha trabajado la dimensión social, pero muchas veces una dimensión social apartada de la dimensión ambiental, como si lo ambiental estuviera al margen de todos los problemas sociales. Y hoy por hoy nos estamos dando cuenta, hemos descubierto que no es así, que lo social y lo ambiental están implícitamente unidos, intrínsecamente unidos, ¿no? Entonces, al separar lo ambiental de lo social, en la búsqueda de una aparente ética que podría conducirnos al bien común, lo que ha sucedido es que hemos descubierto que en el fondo esa ética que no contempla el tema ambiental esconde una relación de poder, una relación de dominación con el entorno y con la gente que habita el entorno finalmente, ¿no? Entonces, nos ha hecho creer que los seres humanos podríamos disponer de todo lo que el planeta nos ofrece sin considerar que lo que el planeta nos ofrece también tiene sus límites. Y esos límites han sido sobrepasados en muchos casos. Hemos secado mares internos inmensos como el mar de Aral, el lago Titicaca en América del Sur, sin ir tan lejos, está ahora con una de las mayores sequías que se han tenido, que está comprometiendo toda la vida que se desarrolla en el entorno del lago, dadas las condiciones geográficas en las que se encuentra, a casi 4.000 metros de altura, y ese lago es un moderador del clima. Y de hecho las grandes civilizaciones del altiplano entre Perú y Bolivia se han desarrollado sobre todo en el entorno del lago, ¿no? Entonces, hemos creído que podíamos utilizar y aprovechar lo que el planeta nos daba sin ningún control. Y hemos establecido una relación de dominación, como acabo de decir. Y cuando en realidad lo que hemos debido hacer es establecer una relación de participación, porque somos parte de la naturaleza y no los dueños de la naturaleza. En ese aspecto, yo creo que los pueblos originarios de nuestro continente, eso lo han tenido mucho más claro que la sociedad actual, ¿no? Que nuestras sociedades actuales, ¿no? Y esto se ve a través de una serie de evidencias históricas que nos han dejado, ¿no? Restos arqueológicos, por ejemplo, en el Perú se ha descubierto hace poco, se ha puesto en valor, porque estaba, pero no se conocía mucho, una ciudad en la costa norte de Lima,
que vendría a ser la costa central del Perú, que es Caral. Es una civilización que se calcula en 5.000 años de antigüedad, con lo cual entra junto con los olmecas para hablar de otra gran civilización en América Latina, ¿no? Y los habitantes de Caral, ¿qué hicieron? Como sabían que el entorno era un entorno agresivo para el ser humano, y el valle era lo único que les permitía tener las mejores condiciones de vida, la ciudad se construyó en las zonas más áridas, fuera del valle, de manera que el valle fue trabajado por esta civilización para poder abastecer las necesidades, ¿no? Se hicieron las casas, los centros ceremoniales en las partes más eriazas y no aptas para la agricultura, dejando las fértiles tierras del valle para las prácticas agrícolas y abastecimiento de los pobladores y, por supuesto, producción para intercambio con otros grupos humanos que venían de la sierra, de la costa, de la selva, de la Amazonía, ¿no? Las terrazas agrícolas andinas, la andenería, como le decimos en el Perú, y los elaborados sistemas de canales y sistemas de riego para el uso del recurso hídrico, que todavía en ciertas zonas del Perú se siguen utilizando. Son miles de años de uso de tecnologías muy básicas, pero muy eficaces, y que cohabitaban con el entorno, compartían lo que había hecho el hombre con el entorno sin tener que destruirlo, ¿no? Además está decir las prácticas de caza, pesca. Ahora hemos tenido un grupo de arquitectura que ha presentado en la Bienal de Venecia, creo que son del Centro Tierra, Ariana me lo puede decir o no, ¿ya? Todo un estudio sobre los calendarios culturales que implican las prácticas agrícolas, de caza, de pesca, en fin, de una serie de grupos indígenas amazónicos en los que se ve una interacción seres humanos con la naturaleza notable, ¿no? Y eso lo hemos perdido, sobre todo en este antropoceno, a partir de la revolución industrial, cuando hemos creído que los seres humanos éramos los todopoderosos y que este planeta estaba totalmente a nuestro servicio, ¿no? Es cierto que muchas de las cosas que pasan ahora son consecuencias de estas grandes brechas que hemos ido creando, además, ¿no? Y la pobreza empuja a muchas situaciones límite, ¿no? Como lo que ha pasado en el desierto del Sahara, ¿no? Que debido a la pobreza, el cinturón verde que tenía el desierto del Sahara, que se llama el Sahel, ha sido podado sistemáticamente, cortado por la necesidad de leña y de recursos por las poblaciones pobres de la zona, y el desierto ha ido avanzando. Y ahora hay todo un gran proyecto que está recuperando ese gran bosque que va desde el océano Atlántico hasta el océano Índico. Es lo que quieren hacer, un gran corredor verde que va a ir frenando este avance incontrolable que ha sido producto nuestro, ¿no? ¿Podemos decir que la pobreza empuja a los seres humanos a situaciones límites? Sí. Y muchas veces las consecuencias tienen un efecto inmediato sobre el entorno también. Pero hay que reconocer que hay muchas prácticas, y algunas han sido dichas aquí, que no son sostenibles y su origen tiene otras causas y motivaciones. El afán de lucro, el afán de poder, el afán de beneficio rápido. Juan Camilo ha dado algunos ejemplos. Luis también nos ha hablado de otros, ¿no? Pero tampoco hay que dejar en claro que no podemos echarles la culpa a la pobreza por la falta de ética que se traduce en prácticas socialmente irresponsables y ambientalmente insostenibles, ¿no? He conocido durante los 15 años que viví en una zona indígena en la Amazonía Norte del Perú, grupos con una notable conciencia ambiental y solidarios socialmente, ¿no? Y con mucho menos recursos que los que tenemos ahora nosotros, ¿no? Con unas prácticas muy básicas, pero que también les permitían aprender a convivir con el entorno, ¿ya? Y a ser parte de, y no los dueños de, ¿no? Y ahí se percibe también una refinada conciencia ética. Es cierto que los esquemas de valores pueden no ser los nuestros, no son estructuras socioculturales occidentales y de origen y de raíz judío-cristiana, pero son estructuras coherentes, o lo han sido en muchos casos, porque también hay que reconocer que el explosivo crecimiento demográfico de muchos pueblos originarios hace insuficientes las prácticas tradicionales de relación con el entorno que ellos tenían y entre ellos mismos. Y tienen que renovar esas prácticas, porque si no, terminan siendo los primeros depredadores de su territorio, ¿no? Pasa, por ejemplo, en la Amazonía peruana, que hay grupos amazónicos que lamentablemente han concesionado sus tierras a mineros ilegales, a deforestadores ilegales, ¿no? Y a la larga, eso es pan para hoy, hambre para mañana. No es un dinero fácil que está destruyendo sus territorios, porque ellos tienen derecho a usarlos como les parece, y no miden las consecuencias de lo que va a pasar, ¿no?
Frente a todo esto, nos damos cuenta que el tema de ético y el tema de la sostenibilidad, con un conocimiento que tiene que irse actualizando constantemente, es un imperativo para hoy, ¿no? Y ya para cerrar, el Papa, como decía Juan Camilo, ha publicado lo que se llama una exhortación apostólica, que es es una carta que suele ser no muy extensa, y esta exhortación apostólica que se llama Laudato Deum, alabando a Dios, alabemos a Dios, trata de complementar lo que hizo en su encíclica sobre el cuidado de nuestro planeta, de la casa común, la Laudato Si. Y el Papa lo que hace ahí es, después de 8 años que sacó el documento de la Laudato Si, poner muy fuerte un aviso directo de alerta, ¿no? Han pasado 8 años, todo ha quedado en buenas promesas, pero no se ha podido lograr los límites que se quería, poner los topes que se quería para evitar este deterioro continuo de los recursos que el planeta tiene, ¿no? Yo aquí hago un paréntesis, se habla mucho de las industrias extractivas, pero lo que yo suelo decir es que todo lo que nosotros utilizamos de la naturaleza es extractivo, extraemos siempre los recursos de la naturaleza, de una forma u otra, ¿no? Y lo que hay que hacer es utilizar lo que necesitamos y de la mejor manera tratando de impactar lo mínimo, ¿no? Esta publicación del... Dime, Adriana, ¿me dices algo? No, es que alguien ha intervenido, ya. Entonces, simplemente para ya cerrar esta carta del Papa, la Laudato Deum, esta exhortación apostólica, ¿no? Se centra en su preocupación por la crisis climática que hay, que es fruto de este hambre desaforado que hemos desarrollado en este antropoceno, como nos decía Luis, por utilizar todo lo que los recursos que el planeta tiene nos ofrece y de una manera irresponsable, ¿no? Y es cierto que también el Papa dice, las acciones que se han tomado han sido poco eficaces, pero hay que reconocer que las pocas que se han tomado hacen que la situación no sea tan crítica como podría serlo, ¿no? Entonces, estamos aún lejos, dice él, de encontrar un punto de equilibrio que nos permita impedir llegar a una situación de no retorno en temas de deterioro ambiental, con las consecuencias que esto tiene, y sobre todo para los grupos más vulnerables, ¿no? Queremos un deseo de réditos económicos rápidos, fáciles, sin considerar el impacto sobre el entorno y la acelerada disminución de los recursos. Y esto nos ha hecho perder el norte de una ética que nos permita, remontándonos a la primera definición que les decía de Aristóteles, desarrollar la búsqueda del bien personal y del bien común, ¿no? Y que nos permita, aplicándolo a temas de sostenibilidad, cerrar las brechas que hay entre las poblaciones, cuidar el planeta y sus recursos, para realmente tratar de hacer que la formulación del informe Brundtland sobre el desarrollo sostenible pueda ser por lo menos pueda comenzar a tratar de ser una realidad viable, ¿no? Asegurar el bienestar no solo actual, sino de las generaciones futuras, con lo que el planeta nos ofrece, ¿no? Afortunadamente, a pesar de todas estas situaciones límite, yo quisiera citar algunos ejemplos que me parecen interesantes, que se ven en el Perú, por lo menos en algunas zonas, a pesar de todas las narrativas poco esperanzadoras que podemos encontrar, que las hay, entre las cuales no podemos cerrar los ojos, ¿no? En la Amazonía peruana hay una experiencia interesante con el rescate de una especie alimenticia de los ríos, un gran pez, el paiche, o el pirarucú brasilero, que es la Arapaima gigas, que a través de un grupo de pobladores grande, de la mayor, probablemente área nacional protegida en el Perú, en la Amazonía, Pacaya Samiria, los Yacutaita o los padres del agua, han logrado recuperar la población, han logrado establecer formas de consumo y mejorar su economía. Ahora, este proceso ha sido complejo porque ha habido épocas en que se han enfrentado los mismos criadores, las mismas poblaciones a las orillas de los ríos, pero hoy por hoy se puede ver que los avances han sido positivos, ¿no? Una gran especie de uso muy demandado en la Amazonía, en esa zona se está salvando y está mejorando la calidad de vida de los pobladores, ¿no? Está también otro proyecto de restauración forestal en la frontera sur, me voy al otro extremo del Perú, a la frontera con Bolivia y Brasil, que es un proyecto de restauración forestal que articula lo social, lo ambiental, lo educativo, ¿no? Y hoy por hoy, en esta zona de Ñapari, en este proyecto de restauración forestal,
no solamente el bosque se está recuperando con una vocación forestal a mediano y largo plazo, y previamente se están poniendo cultivos amazónicos de corto periodo que están dando réditos, sino que la fauna ha vuelto. Hoy a menos de 500 metros de la interoceánica, cerca de la frontera con Brasil, han vuelto los jaguares, están los guacamayos, hay tapires, están los pobladores implicados en este proyecto, que es un proyecto más bien de empresa privada, pero que se ha inspirado en la Laudato Si y que realmente está dando sus frutos. Además, están criando, reproduciendo en estanques espirulina, que es una alga que tiene, es una cianobacteria, una alga que tiene un alto contenido de hierro, y están creando alimentos para los colegios de la zona para mejorar el gran desbalance nutricional que tienen los alumnos de esos colegios, además de apoyar una serie de iniciativas en esos colegios que están en el área de impacto de este proyecto, en temas de, por ejemplo, crear un grupo de una escuela de música, clases de higiene mental, de capacitación. Este es un proyecto que para mí tiene mucho futuro. La Universidad Católica, tercer ejemplo, acaba de inaugurar en la Amazonía Central una estación científica para las ciencias del lenguaje, enfocada sobre todo en las lenguas indígenas, pero con una visión muy amplia, ¿no? Y las motivaciones de todas estas experiencias tienen un vínculo clarísimo entre lo que es la ética, la búsqueda del bien común y la sostenibilidad, ¿no? Entonces, hay ejemplos en nuestro continente que son ejemplos que nos pueden motivar a los que estamos luchando para que las cosas cambien, nos pueden motivar para no desanimarnos. En la universidad, en el campus de la Pontificia Universidad Católica de Perú, que son 42 hectáreas, también tenemos varias propuestas, desde acciones ejecutadas por la DARIG, que es la Dirección Académica de Relaciones con la Iglesia, la DARI, la Dirección Académica de Responsabilidad Social, el Centro de Pastoral Universitaria, que se traduce en trabajos de los estudiantes que salen a distintas zonas del país, con una propuesta clara de servicio que articula lo sostenible y lo ético. En el campus mismo estamos convirtiendo el campus desde hace más de 15 años en un jardín botánico y etnobotánico que no solo tenga un espacio lúdico, sino que cree conciencia entre la comunidad universitaria sobre la importancia del entorno natural y que eduque para que esta búsqueda de una ética para la responsabilidad pueda ser viable. Como digo, ya termino, en todas estas experiencias, desde propuestas de trabajo diversas, se hace hincapié en mostrar los valores y la importancia de lo ético, articulado a lo sostenible, por supuesto, con una clara proyección social, una clara proyección comunitaria. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Hace unos años está muy recurrente, y voy a aprovechar que yo estoy aquí de moderadora para lanzar la primera pregunta. Hace unos años está en redes sociales un meme bastante popular, que dice algo así como: salvemos la Tierra, es el único planeta que tiene chocolate. Entonces, fuera de bromas, ya de alguna forma esto me parece, da la impresión de un lugar común que maneja sobre todo la generación llamada Z y en adelante, ¿no? Ya pasando a los amigos millennials, y que tiene que ver con la idea del planeta en términos de préstamo en vez de propiedad. Y esto me parece ser una respuesta en cuanto, sobre todo, a la idea de lo que hemos mencionado aquí: la pobreza, la injusticia, las injusticias, la avaricia de determinados personajes, lamentablemente a cargo de muchas decisiones, digamos, globales. Y eso me lleva a mí a una pregunta, ¿no? Nosotros entendemos efectivamente este mensaje un poco más esperanzador de Fernando respecto a los otros un poco más duros, más crudos, ¿no? Pero me hace preguntarme, ¿qué podemos hacer individualmente? O sea, hablamos de reciclaje, por ejemplo, ¿no? De salvar este planeta en términos de esa clase de pequeñas acciones, pero son realmente muy pequeñas. Estamos hablando de un 1% respecto a las grandes industrias que manejan. Tú salvas tu papelito, pero no estás realmente impactando, ¿o sí? Es una cuestión que es más una respuesta simbólica al maltrato antes que a este robo que nos han hecho de arranque, o es una cosa que podemos de alguna manera influenciar en nuestro pequeño. Y cuando digo nuestro pequeño, también quiero decir el tema que es casi clásicamente la respuesta de los académicos a esto. Lo que necesitamos es educar. Y sí, claro, educamos a la siguiente generación, entre comillas, ¿no? Pero llegamos a tiempo. Entonces, con esto los quiero dejar. No sé quién se anima a tomar la batuta. Juan Camilo, de repente tú que ya vienes así, te veo... ¿Arranco? Claro que arranco yo.
Arranco yo porque creo que son varias acciones, digamos, entrelazadas o varios argumentos entrelazados en lo que acaba de decir Adriana y tratando de recoger algunos de los elementos que Luis y Fernando han planteado acá. Pero voy a arrancar por mostrarles los resultados del sondeo, porque creo que son vicientes, pero además porque quiero que lean un punto que Claudia Puelles está escribiendo en el chat que creo que es muy importante. Y voy a tratar de alguna manera de responderle a Claudia a esto, porque tiene que ver con el punto que está diciendo Adriana ahorita. Y ese punto que está diciendo Adriana ahorita es, ¿lo hacemos desde la acción individual, lo hacemos desde la acción colectiva o lo hacemos desde la transformación de las grandes estructuras de poder que están determinando los resultados que tenemos hoy? Y creo que uno de los puntos que Luis de alguna manera está llamando la atención es que hay unas fuerzas muy importantes que están ya, yo no lo pondría en esos términos tan dramáticos, pero sí entiendo el argumento de Luis de que nos están condenando ya involuntariamente a unos escenarios en los que ya está sucediendo. No es un escenario hipotético, y esto hizo mucho énfasis Luis en ello, no es un escenario hipotético que puede llegar para adelante, es que ya llegó y está aquí y lo estamos sufriendo. Pero yo quiero hacer una pausa ahí ante ese mensaje de Luis y los argumentos de Fernando también. Y la pregunta de Adriana es el siguiente. ¿Sí hay con qué? Yo sí quisiera comunicar desde el Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe. Lo digo así largo, porque una de nuestras misiones, nuestros retos que tenemos para construir a través de las universidades es construir un mensaje de esperanza basado en ciencia. Inés Sáenz, que está aquí del TEC de Monterrey, con quien tuvimos conversaciones de este estilo hace muy poco en Santiago de Chile, sabe que estoy hablando. ¿Cómo hacemos para construir un mensaje de esperanza, no un mensaje de tirar la toalla y aquí no va nada más? Pero ese mensaje de esperanza, ojo lo que voy a decir, por un lado tiene que ser basado en ciencia y por otro lado tiene que ser también cuestionando las estructuras de poder que están generando la situación actual. Y por eso el punto de Adriana y el punto del mensaje de Claudia en el chat tiene que ver con lo siguiente. Y es que podemos distraernos si empezamos a argumentar de que esto es una responsabilidad de cada ciudadano por su cuenta. Y entonces está toda esta literatura que ustedes probablemente han oído de lo que se llaman los nudges. Vamos a hacer nudges para que usted ahorre un poquito de energía, porque usted cambie de método de transporte para que cambie tal. No tengo tiempo de contarles la historia, pero si ustedes buscan en YouTube, hay una conferencia que di hace un año que se llama La revolución no va a ser a través de los nudges. The revolution will not be nudged. Y ahí hago toda una argumentación que comparten varios académicos sobre toda esta literatura comportamental, de que podemos estar de pronto descuidando el interés por cambiar las estructuras, por estarle pidiendo a los individuos que a través de puras, pequeñas, chiquitas acciones hagan el cambio, mientras no cambiemos los grandes cambios estructurales que se necesitan de la sociedad. Y ese es el argumento de esa conferencia que di, que los invito a que la busquen. Es fácil encontrarla, es el Samuel Bowles Lecture del año 2022. Pero para donde voy con esto es lo siguiente. En la mitad entre esa tendencia a decir, dejemos que el individuo solito resuelva el problema, que eso le interesa incluso, por ejemplo, a las grandes industrias fósiles. De hecho, lo han usado como argumento para decir, no, es que el problema no es que nosotros produzcamos combustibles fósiles, es que los ciudadanos los consumen. Y lo han usado incluso en las cortes. Pero, si bien hay un elemento importante de la acción individual, esa acción individual tiene que venir desde la acción colectiva, de la agregación de individuos para lograr los cambios. Y les voy a dar ejemplos. La humanidad se demoró 100 años en terminar con la esclavitud, 100 años, pero fue unos movimientos de base de pequeños grupos que empezaron a cuestionar una práctica que hasta ese momento era permitida, era legal, incluso era celebrada, y poco a poco se fueron cuestionando hasta que poco a poco se fue presionando de abajo para arriba. Las mujeres lograron el derecho al voto después de movimientos feministas a nivel de barrios, a nivel de ciudades y poco a poco con acciones individuales agregadas en pequeñas comunidades hasta que crearon redes de redes que al final terminaron presionando y tenemos hoy algo que a algunas personas no se les debería olvidar que hace muy poquito tiempo madres o abuelas de los que estamos aquí
vivían en contextos de que no tenían derecho al voto. Eso no es tan antiguo como lo llegamos a creer. Y de la misma manera hemos logrado cambios de abajo hacia arriba desde la base, de momentos de aglutinamiento de intereses y de acciones individuales para crear acción colectiva, para cuestionar las estructuras. Eso para mí es lo central. Y simplemente les voy a mostrar acá el resultado porque creo que de alguna manera lo quisiera precisamente plantear para que lo podamos pensar como desde la acción individual podemos o no complementar la presión sobre las estructuras sociales, políticas y económicas que tenemos al frente. 43 personas contestaron y dijeron, 2/3 partes de nosotros sí podríamos vivir el próximo año sin tener que caer en este ritmo de la industria de la moda rápida, del fast fashion. Claro que hay posibilidades y espacios para la acción individual. Claro que hay que respetar los derechos individuales de elección de las personas. Claro que hay contextos de economía de mercado donde el interés del capital y el interés privado está de por medio en términos de generar los derechos a la propiedad privada, los derechos a la libre empresa, los derechos a ello. Claro que hay puestos de trabajo por medio, pero también hay responsabilidades sociales sobre las generaciones actuales y futuras y por lo tanto hay que pensar en los mecanismos de acción para poder atacar estos problemas y estos problemas que incluyen cómo hacemos para transformar industrias enteras que dependen del consumismo y que dependen de mantener acciones en donde no pagan los platos rotos. Y aquí sí cierro con el papel de la economía ambiental. Nosotros llevamos mucho tiempo proponiendo cómo trabajar desde la economía, pero aquí hay unas discusiones éticas muy grandes, muy complejas, pero que tenemos que afrontar, de si, por ejemplo, a través de los impuestos al carbono, los impuestos piguanos, la gente debería pagarlo por los platos rotos. Pague por sus platos rotos. Si usted produce algo que contamina, incluyan sus costos a través de impuestos. Y simplemente si esos impuestos verdes funcionan y realmente reducen el consumismo, maravilloso. Y si no funcionan porque la gente está adicta a ese consumo, por lo menos recaudamos dinero suficientes para ir a cambiar las estructuras, a generar la innovación tecnológica que necesitamos y poder proteger los ecosistemas vulnerables que están siendo amenazados por esa economía de mercado. Eso para hablar de solo un ejemplo del caso de los impuestos verdes. Entonces sí tenemos por delante, yo lo que quiero comunicar aquí es que tenemos esperanza, tenemos posibilidades, tenemos ciencia, tenemos tecnología, pero tenemos que generar un proceso de agregación de acciones individuales en la acción colectiva para lograr los cambios estructurales de las estructuras políticas y económicas que están rigiendo una economía de mercado donde los causantes del daño no están pagando por sus platos rotos. Muchas gracias, Juan Camilo. Me encanta la idea de los impuestos verdes y voy a comenzar a venderlo a todo el mundo como concepto. Luis, cuando tú hablabas, un poco siguiendo la línea esta en el orden que nos hemos presentado, cuando tú hablabas yo estaba pensando en esa película El día después de mañana, o esas así, 2012, en que los ricachones se fugan a, no sé, a cultivar chocolate en Marte y nos dejan un poco aquí en la estacada. Era un poco hablando de injusticias y que decías, ¿no? Entonces, de repente, como continuación a lo que menciona Juan Camilo, de que usted produce y por tanto contamina, entonces usted también tiene que poner más de su parte que el consumidor. ¿Es este un camino que tú ves viable? ¿Tiene sentido para ti? Cuéntanos un poco. Muchas gracias. Bueno, por supuesto estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dijo Juan Camilo. Yo creo que es un momento muy importante y crucial y urgente de que necesitamos repolitizar la sostenibilidad. Como que ha habido un esfuerzo consciente, a veces inconsciente, pero en gran manera consciente de eliminar la parte social y política de la sostenibilidad para únicamente quedarnos en que el papel de las personas es reducir su consumo. Entonces, que pensamos que la persona en sí, lo único que es un consumidor. Entonces, lo que tiene que hacer es reducir su consumo, bañarse en 5 minutos, etcétera. Y precisamente, como decía Juan Camilo, pues que no recuerde que más bien, pues no es solo una situación ambiental o fortuita a la que nos estamos enfrentando, sino que hay cierta responsabilidad de los gobiernos, de las organizaciones, de las empresas. Y si estoy enfocado yo en bañarme en 5 minutos y usar bolsas de telas, entonces pues no estoy viendo la responsabilidad que tienen los gobiernos, que tienen las empresas,
pues de que no están cumpliendo los gobiernos con la salvaguarda de los derechos humanos fundamentales, o sea, porque hay un derecho humano fundamental a un medio ambiente sano, ¿no? Entonces, es una responsabilidad de los gobiernos que esto exista. Entonces, precisamente lo que hablaba yo anteriormente, ¿cómo van a garantizar los gobiernos un derecho a un medio ambiente sano a la mitad del antropoceno? ¿Cómo? O sea, es imposible. Es imposible lograr eso, ¿no? Y pues las empresas, pues no se ve pues, su participación, ¿no? Entonces es importante repolitizar la sostenibilidad. En efecto, es darles agencia a las personas, pero una agencia muy centrada en que no solamente pidan energías renovables y pidan que no usemos plásticos, sino que también lleve a criticar, como mencionaba Juan Camilo, a entender cuáles son las estructuras que están creando, ¿no? La situación, y entonces, pues ahí sí viene todo lo que mencioné anteriormente, ¿no? Que no solo están creando, sino que deliberadamente están llevando a la afectación de muchísimas personas en el grado menos dramático y en el más dramático, decir, a la muerte de millones de personas, ¿no? Un genocidio lento. Entonces, precisamente es por eso que ahorita necesitamos repolitizar la sostenibilidad, porque se nos acaba el tiempo rápidamente. Todavía hay grandes injusticias y grandes decisiones que aún no ocurren y que se pueden, a través de un ejercicio de ciudadanía, pues al menos agregar a que sean tomadas con mayor equidad y justicia a esperar, ¿no? Entonces, pues hay muchos caminos a partir de eso, desobediencia civil, que lo manejan muchas organizaciones, que pues, en muchos casos les resulta muy cómodo a los países del norte global hablar de desobediencia civil, porque bueno, es lo mismo desobedecer en Finlandia que desobedecer en el contexto latinoamericano, tal vez. ¿No? Entonces, pues bueno, está el camino de la desobediencia civil, por supuesto, está el camino del litigio, cada vez se vuelve más relevante el litigio en el mundo, de que la sociedad civil lleva a sus propios gobiernos a la Suprema Corte para exigir precisamente lo que decía del derecho a un medio ambiente sano. Ese cada vez se vuelve más relevante. Resulta, me parece importante destacar que la región con menos casos de litigio es precisamente Latinoamérica. Entonces, ahí hay que poner un dedo en la llaga de por qué está ocurriendo esto y podemos pensar en términos pues, de la salud de las estructuras democráticas de nuestros países, pero también del ejercicio ciudadano, la cultura de ciudadanía que existe, de que considerar esto una cuestión de derechos humanos, de justicia, y no solamente un problema ambiental, ¿no? Entonces, antes de que se perpetúe la injusticia de la que hablaba en mi intervención original, hay que ejercer esta ciudadanía, pero una ciudadanía muy crítica y muy politizada, sociopolitizada, de entender realmente qué es lo que está ocurriendo en este momento y dónde hay que poner la presión. Y eso es tanto para los gobiernos como las empresas, porque bueno, pues sí, nosotros consumimos, pero en gran manera, pues la influencia que han tenido las empresas en hacernos precisamente únicamente consumidores Consumidor. es innegable, ¿no? Entonces, bueno, dejaría hasta ahí el comentario. Ha habido un caso hace relativamente poco, y lo digo porque lo tengo muy presente, porque hoy día hay un partido de fútbol medianamente importante, el opio de los pueblos en nuestros países. Pasa por que hace, no voy a mencionar el nombre, pero hace un tiempo una empresa justamente petrolera tuvo un derrame en la costa del Perú, muy grave, en el océano, quiero decir, enfrente de la costa del Perú, muy, muy grave, y de alguna manera buscaron limpiarse la cara, y justamente por eso viene la referencia al fútbol, auspiciando la selección nacional, que se prestó para la ocasión, digamos, ¿no? Entonces, vista esta clase de manejos clarísimos, ¿no? De tratar de convencer a la gente de que realmente no, ellos no son los malos, sino al revés, ¿o qué será? Pues no, hay un problema también, lo que tú dices, de politización y repolitización de lo que significan las responsabilidades. Quería un poco cerrar esta ronda así de segunda vuelta con Fernando, con la esperanza de que justamente nos encamine hacia la esperanza, porque, porque con todo y todo, al final estoy entendiendo yo que es una cuestión sobre todo política en el sentido de decisión política,
y donde la presión de las personas, la presión ciudadana se vuelve indispensable. Y en ese sentido también podemos escudarnos en pensar, bueno, es una cosa que esta generación maneja mejor y que de repente empujará, y que sé yo, un poco escudándonos siempre que ya la siguiente generación lo hará, la siguiente generación lo hará, tenemos que hacerlo nosotros, entiendo yo. Fernando, ¿tú qué piensas? A ver, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Juan Camilo y con lo que ha dicho Luis. Yo creo que es una acción a varios niveles, es una acción conjunta, ¿no? Pero donde, digamos, si hablamos en términos demográficos, el grueso de la población, que es la que padece, es la que también tiene que tener una actitud mucho más proactiva. Pero detrás de eso tiene que haber más que una conciencia solamente, digamos, más que una política entendida como un reclamo frente a un hecho injusto, tiene que haber una convicción de las relaciones íntimas que hay entre nosotros y el planeta, que necesitamos de este planeta, que necesitamos este planeta para vivir, y que si no somos conscientes que somos parte de y no los dueños, esto no va a cambiar. Y esto va desde, como digo yo, desde las grandes empresas que pueden estar contaminando, o los famosos impuestos que hay para la captura de carbono, que pueden calmar la conciencia de algunas empresas, porque se protegen bosques en América Latina, pero se sigue contaminando en otro lado del planeta, hasta las acciones más básicas que pueden desarrollar personas individuales o en grupo para conseguir fines determinados, ¿no? En el caso del Perú, por ejemplo, hay acciones, es cierto, estamos nosotros ahora con un tremendo desafío frente a todo lo que son las ilegalidades totales y las legalidades que buscan espacios para poder hacer prácticas que finalmente resultan también destructivas para el entorno, ¿no? Pero han habido colectivos que se han movido con fundamento, por ejemplo, que han cuestionado todo el tema del dragado de los ríos amazónicos, por ejemplo, ¿no? Incluso el Estado llegó a concesionar el dragado a una empresa privada, y el Estado peruano ha tenido que retirarse y anular el contrato frente a la presión que han ejercido los habitantes de los ríos de la Amazonía, de ciertos sectores donde iban a ser dragados, en concreto 2 grupos indígenas que se aliaron con abogados, que hicieron la lucha, ganaron el proceso, y al final el dragado de los ríos ha quedado de lado. No solamente porque ellos han intervenido, sino porque han demostrado la inoperatividad de un dragado para un río amazónico, con las consecuencias tremendas que iba a tener para el entorno, ¿no? Para el ambiente, para los habitantes, etc. Todo el tema de las grandes represas que se quieren hacer en el río Marañón, en la parte andina, donde de alguna manera eso impactaría menos, y el impacto podría ser más manejable que si se hiciese en la alta Amazonía o en la baja Amazonía. Bueno, pues bien, eso ahora está siendo revisado por la presión de grupos, de jóvenes sobre todo, de grupos ambientalistas. Son jóvenes, digo yo, de 30, 40 años, que han decidido comprarse el Play, y han motivado a otros colectivos de empresarios y autoridades, y también, por supuesto, a los actores locales, a los campesinos, a que tomen acciones concretas, solidarias, para hacer frente a propuestas que pueden ser altamente perversas para todos, incluso o sea, no solo para ellos, para los que están ahí, sino para el país, ¿no? Muy bien, jóvenes. De todos modos, cualquier presencia humana va a impactar en el entorno. No hay salida para eso. El asunto es ver cómo el impacto puede ser manejado lo menos posible y darle sostenibilidad con una propuesta desde una ética que piense no solamente en el lucro inmediato o en un bienestar inmediato para las generaciones actuales, sino para lo que venga después, ¿no? Bueno, como jugando, se nos ha pasado la hora y media que teníamos prevista, así que les voy a pedir una línea para cerrar. ¿Cómo hacemos la revolución, Juan Camilo? Dime. A través de la acción colectiva. Yo creo que hemos prestado demasiada atención últimamente, o en las décadas recientes, a que si es la mano invisible del mercado la que se va a encargar de resolver estos problemas, o es la mano dura del Estado la que se va a encargar de resolver estos problemas, y le hemos prestado mucha menos atención al apretón de manos. Buenísimo, contigo, Juan Camilo. Luis, ¿nos comemos a los ricos o todavía?
Más que comerlos, hay que llevarlos a la justicia. Yo pienso que ahorita donde estamos como sociedad, estamos en un punto que si somos alineados a la ciencia, nada menos que una verdadera transformación radical nos puede evitar un escenario sumamente grave por el cambio climático y el resto de las crisis que estamos enfrentando. Por tanto, por todas las fuerzas que están impidiendo que esta acción se lleve a cabo, será muy importante que cosas como el movimiento actual que existe por que la la Corte Internacional de Justicia reconozca el ecocidio como un crimen contra la humanidad. Eso será algo importante. De esa justicia que no volverá, de la que hablé anteriormente, de ese futuro, digamos, robado, pues será muy importante que la Corte lo reconozca para que llegue un momento que también, pues como los juicios de Nuremberg en la Segunda Guerra Mundial, pues lleve a la justicia a aquellos que han provocado, nos han impuesto esta situación. Y ese reclamo no es simplemente andar iracundo por la vida, sino es la base de lo más cercano a la justicia que podría haber en el mundo que se avecina. Entonces, abrir los ojos y permitir que eso ocurra. Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo. Fernando, ¿cómo transmitimos esperanza a conciencia? Yo creo que, siguiendo en la línea de Juan Camilo y de Luis, a ver, aparte de lo que ellos han dicho, yo creo que los medios tienen un desafío muy grande, los buenos medios, o sea, los medios que informen y que informen correctamente, científicamente y de manera sencilla para que podamos entender, para que todos esos colectivos de los que estamos hablando, o sea, los grandes colectivos, los colectivos de los empresariales, o los intermedios, puedan darse cuenta de lo que está pasando y motiven a un cambio de conciencia, ¿no? Eso es fundamental. Yo creo que educarnos y comunicar educando en esta temática es una campaña de largo aliento, que no se está haciendo, por ejemplo. Yo no veo que se haga, ¿no? Hay picos en la información, pero que después desaparecen. Y el problema continúa. Ya no es noticia. Pues bien, esto tendría que ser noticia siempre, ¿no? Y esos son los diálogos, como dice José Carlos Silva ahora en el chat, diálogos de saberes, comunes, arte, etcétera, ¿no? Hace 5 días, en el río Cenepa, en la Amazonía nororiental peruana, invadido por mineros ilegales con dragas en el río y haciendo socavones en los cerros, donde había colusión, lamentablemente, entre algunas comunidades nativas y los mineros ilegales que no eran nativos, ¿no? Hace 5 días los líderes de varias comunidades han iniciado una campaña de desalojo. Avisaron primero, avisaron a las dragas que se fueran, avisaron a los de los socavones que se fueran. Como no se fueron, intervinieron. Salieron, las dragas volvieron, y ahora esos líderes han solicitado apoyo del Estado a través de la policía, etcétera, y hay una tensión muy fuerte en el río Cenepa, pero ya hay comunidades nativas que se están rebelando, se han asociado como colectivos para impedir que sigan contaminando y destruyendo el río. Bueno, ese es el camino entonces. Juntos haremos la revolución. Bueno, muchas gracias, jóvenes, pero por su colectivos tiempo. informados, pues. Muchas gracias a todos, a nuestros panelistas, por supuesto, pero también a ustedes que nos han acompañado, unas 50 de personas en un momento, y vamos a ver si continuamos esto, porque tenemos, como les comenté al comienzo, muchos planes. Así que nada, seguimos conversando. Que estén bien todos, muy buen día, muy buena tarde. Muchas gracias. Buenas, adiós, gracias Luis. Muchas gracias. Gracias Mariana y a todo el público. Gracias a todos. Seguimos. Chao, Un placer chao. conversando con ustedes. Chao.